Muy bien, seguimos adelante en el condimento esta jornada, 8 de la mañana, 37 minutos en Bolivia y desde el corazón de Santa Cruz para el mundo. Saludos cordiales a los amigos que en este instante nos escuchan en Oruro. Gracias por enviarnos los mensajes en la ciudad de La Paz, lo propio. En Sucre, ni para qué decir, ¿ah? Tenemos ahí audiencia masiva. Gracias a todos los colegas que nos siguen y a todos los amigos también, ¿ah? Todos los fans de Marco. No, ya quisiera. Sin embargo, creo que la radio tiene gran... bueno, está bien. Estamos en contacto, ayer lo habíamos anunciado, desde Estados Unidos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Qué gusto tenerlo acá en Radio El Comercio, un placer tener este contacto y realmente para conversar abiertamente de lo que sucede en Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Qué gusto tenerlo aquí en El Condimento. Encantado, Marco. Mucho gusto. Buen día a usted y por su intermedio a toda la audiencia en Santa Cruz y en toda Bolivia. Mucho gusto. Bueno, hay mucho que hablar de la coyuntura nacional y usted que está fuera de Bolivia, que a propósito desde el 2003... usted tiene una percepción de lo que está aconteciendo. Ha sido muy crítico a través de su tuit, de sus artículos y también de la fundación que maneja y también en algunos paneles a nivel internacional. Usted habla en su tuit el día de antes de ayer que se terminó o se sacó al dictador pero no a la dictadura. 1, 2... Hacemos un análisis de que el movimiento del socialismo tiene un porcentaje alto y está ganando en este instante, por lo menos así dicen las encuestas, la elección para este 3 de mayo, ante una oposición contra el MAS que no acaba de coordinar y no acaba de ponerse de acuerdo. ¿Cómo usted puede analizar y percibir todo lo que acontece en Bolivia? Bien, el concepto que usted acaba de repetir es el correcto. En Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. Cuando el pasado mes de noviembre, después del tremendo fraude electoral del 20 de octubre, Evo Morales renuncia, él deja el poder y se forma un gobierno interino para llevar adelante un proceso de transición y hacer elecciones libres y limpias. Bolivia tiene la esperanza, después de 21 días de resistencia civil intensa, pero después de casi 14 años de dictadura, Bolivia tiene la esperanza de que las cosas van a cambiar y que en esta elección vamos a tener un gobierno nuevo que represente un proceso verdadero diferente a la dictadura. Para explicar esto, hablemos un poco de lo que ha pasado en Bolivia los últimos 14 años. Evo Morales instala un gobierno del modelo castrochavista. ¿Qué es eso? Instala un gobierno de la mano de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Lleva adelante un proceso de concentración de todo el poder. Cambia la constitución política del Estado de Bolivia y para eso confronta la resistencia de la media luna, 6 departamentos. Produce las masacres del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, la masacre de La Calancha, la masacre de Cochabamba, exilia, encarcela y asesina a la resistencia civil boliviana y crea de esa manera lo que él llama el Estado plurinacional, con la Constitución del año 2009, con la que hace desaparecer la República de Bolivia, que no es poca cosa, porque crea el modelo, impone el modelo, que ya estaba vigente en Cuba, Venezuela, que se estaba imponiendo en el Ecuador con Correa y que se estaba llevando adelante en Nicaragua con Ortega. O sea, en Bolivia se ha manejado el proceso político boliviano y se ha transformado Bolivia en los últimos 14 años en un modelo de autoritarismo, de dictadura, que no es un modelo boliviano, no es un modelo nacional, es una aplicación de un modelo transnacional, de un proceso que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que hoy día todavía resiste y controla las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que desde ahí opera y en este momento desestabiliza las democracias de las Américas, como el golpe de Estado del pasado año en Ecuador contra Lenín Moreno, como el movimiento que estamos viendo en Chile, como la permanente presión en Colombia. O sea, Bolivia no está aislada de ese proceso. Claro, a ver, Bolivia antecitos. produce
Una consulta. Usted habla de estos países. ¿Qué pasa si el movimiento al socialismo gana en Bolivia nuevamente este 3 de mayo? Por eso, a eso vamos. Déjeme mostrarle el gran marco de referencia, porque Bolivia no está aislada. En noviembre del año pasado, Bolivia produce un cambio inesperado para el continente y para el mundo. Evo Morales renuncia y deja el poder, y hay una ilusión y hay una esperanza muy grande de que Bolivia va a salir del grupo de los países castrochavistas, va a volver a ser una democracia real y va a recuperar sus condiciones de libertad y democracia. Entonces, entramos en ese proceso. Evo Morales empieza a conspirar desde el exterior. No hay que olvidar que desde México, y ahí están las pruebas, ordena lo que él sabe hacer, ordena una nueva masacre en Sencata, una nueva masacre en Sacaba. La masacre de Sencata es una copia de la masacre que él protagonizó y ordenó el año 2003 para derrocar al presidente Sánchez Lozada. Desestabiliza el país y viene un proceso después de pacificación en el cual logra imponer al gobierno interino determinadas condiciones para que en el proceso electoral el MAS quede como parte de la comunidad de partidos políticos de Bolivia, para que no hayan procesos por lo menos efectivos ni contra él ni contra los miembros de su gabinete, para obtener decenas de salvoconductos que permiten a la gente que tenía que responderle a la justicia de Bolivia por 14 años de corrupción, por crear un narcoestado en Bolivia, por asesinatos y por una serie de delitos que todos los bolivianos conocemos, que le permite salir del país, y se configura un escenario electoral en el cual Evo Morales pone un candidato que es su exministro de Economía, que debería estar procesado por 14 años de corrupción, y es candidato. Donde el partido, el Movimiento al Socialista, que es el instrumento político del crimen organizado y del narcotráfico y del fraude electoral del pasado 20 de octubre, está en carrera, porque en vez de inhabilitarlo como manda la ley electoral, lo que hacen es consentir que continúe en el escenario político, les reconocen legalidad, y eso produce lo que estamos viendo hoy día. Produce un esfuerzo tanto interno como transnacional para que Evo Morales recupere el gobierno en Bolivia, porque nunca ha dejado de tener el poder. Cuando yo digo que en Bolivia cayó el dictador, pero no la dictadura, estoy diciendo que Evo Morales está fuera del gobierno, pero que el poder judicial, el poder legislativo, el tribunal constitucional, los fiscales, parte del tribunal electoral, porque han cambiado la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, pero lo han cambiado desde el poder legislativo, y el MAS ha metido mayorías y militantes en todos los tribunales departamentales electorales y en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el MAS, Evo Morales, tiene el poder, pero no tiene el gobierno, y está luchando para recuperar lo que yo llamo, y lo que es el gobierno, teniendo la dictadura. En Bolivia, con esto demostramos que ha caído el dictador, pero no la dictadura, y en este proceso electoral, segundo tema, está ganando la dictadura. Todas las encuestas le muestran que el candidato del MAS, el candidato de Evo Morales, o sea, el candidato de la dictadura, tiene más de 30% de opción de voto, y que por debajo del 20% están 3 candidatos de oposición: el candidato Mesa, la candidata Áñez y el candidato Camacho. Y si vamos analizando, a ver, usted ha hablado del movimiento del socialismo, que está con un 33% en las encuestas, más o menos unos porcientos. Sin embargo, si analizamos, ¿qué pasa con esta oposición contra el MAS? ¿Por qué no arranca y por qué no está encima del movimiento del socialismo después de lo que ocurrió el pasado año? Que no ha entendido el desafío histórico. Lo que el pueblo de Bolivia quiere es sacar a la dictadura. Ese 30%, o un poco más del 30% con el que aparece el MAS, es un voto duro del MAS después de 14 años de oprobio en Bolivia, consolidado en torno a sindicatos cocaleros, a corrupción, consolidado en torno a un sistema legal de leyes infames que han creado para que el voto en el área rural tenga, en el caso de los diputados uninominales, mucho más valor que el voto ciudadano en el área urbana, y
respondiendo su pregunta, no ha entendido lo que llamamos la oposición en Bolivia, que la agenda política en Bolivia es sacar la dictadura. Entonces están repitiendo el modelo anterior a la elección del 20 de octubre del año pasado, donde está una oposición dividida y que está cumpliendo la función de permitirle al MAS que sea mayoría. Sigue siendo una oposición funcional, queriendo o sin querer, porque la división de ese grupo de opositores lo que hace es fortalecer al MAS. Ahora, ¿cuál es la agenda boliviana? La agenda que Bolivia quiere es restaurar el Estado de Derecho, restaurar la división e independencia de poderes, restaurar la República, volver a tener libertad efectiva de prensa, volver a tener Estado de Derecho, que quiere decir vigencia de la ley, no la voluntad de un individuo que era Evo Morales, que utilizaba y utiliza la justicia y los fiscales para perseguir, para oprimir y para imponer su voluntad. Y en ese sentido, lo que llamamos oposición está dividida y está haciendo el juego a que la dictadura pueda ganar en primera vuelta, apostando desde la oposición a ver quién sale segundo. Hoy día la disputa entre Mesa, Camacho, Áñez es quien sale segundo, para en la segunda vuelta invocarle al votante boliviano el concepto del voto útil y ser el presidente, o sea, tomar el gobierno, tomar el poder ejecutivo, perdiendo en la primera vuelta el control del poder legislativo. O sea que si incluso en la elección del próximo 3 de mayo en primera vuelta gana el MAS y en segunda vuelta gana un candidato de oposición, la dictadura va a seguir vigente porque va a tener mayoría. Y a eso me iba. En la Asamblea Legislativa no se va a poder cambiar nada de lo que existe actualmente y Bolivia va a seguir viviendo bajo las leyes de la dictadura con un gobierno que se diga de oposición pero sin ninguna posibilidad de cambio, garantizando la impunidad que quiere Evo Morales, porque todo esto tiene un gran rótulo: impunidad para Evo Morales y sus cómplices por los 14 años de corrupción y narcotráfico del gobierno. Impunidad que han intentado con una ley en el Poder Legislativo y que ahora están intentando con el proceso electoral. Bien, a ver, usted lo decía bien, van a tener, inclusive pueden tener hasta el control del legislativo, entre quien entre. Lo que está sucediendo ahora, tiene una mayoría parlamentaria y la censura no se deja esperar. Podría haber ingobernabilidad, teniendo en cuenta si hay una segunda vuelta y entra alguien que está en contra del movimiento al socialismo. Sin embargo, ¿cómo vamos analizando las candidaturas frente a un movimiento al socialismo? ¿Usted qué opina de la candidatura Áñez Medina, o Doria Medina, perdón? Mire, antes de hacer un análisis de qué es esta candidatura o la otra, yo quiero insistir en volver a cuál es el eje de la confrontación política hoy día en Bolivia. El eje de la confrontación política en Bolivia y en las Américas no es solo un problema boliviano, no es ideológico. Ese cuento de la derecha y la izquierda es simplemente una propaganda. El eje de la confrontación política en Bolivia y en las Américas es entre la democracia y la dictadura. En Bolivia están chocando en esta elección la dictadura que quiere permanecer reteniendo el poder y que quiere tomar el poder del gobierno, el poder ejecutivo, y la democracia que quiere salir de aquello. En las Américas el choque es el mismo. O sea, y la dictadura, que es una dictadura de carácter criminal, el castrochavismo es una entidad criminal liderada por Cuba, operada con guerrilla, operada con terrorismo, operada con narcotráfico desde Venezuela, con las FARC de Colombia, con el ELN, que están presentes en Bolivia. Lo que quieren es mantener ese sistema que no es democrático y lo disfrazan de una izquierda, de la revolución cubana y de conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con el momento que vive Bolivia y que vive la historia latinoamericana. O sea, lo primero que hay que mirar, el eje de confrontación política es dictadura y democracia. Y los partidos y los candidatos que representan la recuperación de la democracia en Bolivia, que no se ha recuperado, esa es otra cosa. En Bolivia hoy día no hay democracia, hay un proceso de recuperación de la democracia, pero estamos haciendo elecciones en dictadura. La Constitución es la Constitución de la dictadura, el partido mayoritario es el partido de la dictadura, los jueces y fiscales son los jueces y fiscales de la dictadura, 2/3 de la Asamblea Nacional son operados y manipulados por la dictadura, el Tribunal Constitucional está en manos de la dictadura, los jueces del Tribunal Supremo de Justicia son los jueces puestos por Evo Morales para garantizar su impunidad y perseguir a la gente que defiende la democracia. O sea, no hemos recuperado la democracia.
Eso nos lleva a un segundo tema. Así como el eje de confrontación es democracia y dictadura, el plan de gobierno, del próximo gobierno, es la recuperación de la democracia. No hay un plan de gobierno que tenga que ver, como están tratando de presentar algunos candidatos, con algo que no sea la recuperación de la democracia. En Bolivia hay que restaurar el Estado de Derecho. En Bolivia hay que luchar contra la corrupción e investigar la corrupción de los últimos 14 años. Hay que sacar a Bolivia de la condición de narcoestado. Hay que llevar adelante un proceso de retorno a los principios de la República que está reclamando el pueblo y que ha reclamado el pueblo triunfante en la resistencia civil de octubre y noviembre del año pasado. O sea, el plan del próximo gobierno es democracia, restaurar, devolver a Bolivia las condiciones de democracia que hoy día no existen y sostener una situación económica que es demasiado crítica, porque en 14 años Evo Morales ha dejado al país al borde de una crisis económica y se apresta a hacer, como ha sucedido en Ecuador con Correa, como ha sucedido con la Argentina y los Kirchner, se apresta a culpar a los representantes de la democracia de una crisis que él ha producido y que es evidente que ya está sucediendo en Bolivia. Entonces este no es un tema de nombres, este es un tema en el que los candidatos que se dicen de oposición, Mesa, Áñez, Camacho, que son los que conglomeran cerca del 50% que puede representar el triunfo sobre la dictadura, tienen que entender el momento histórico y tienen que dejar de lado personalismos, tienen que dejar de lado ambiciones de grupo y de personas para recuperar la democracia en Bolivia y para concluir lo que el pueblo boliviano logró cuando renunció Evo Morales. Esto está inconcluso y está retrocediendo. Tengo 2 minutos y con frases cortas, ¿qué opina de la candidatura Áñez-Doria Medina? Las candidaturas de oposición todas, Mesa, Áñez, Camacho, tienen que unirse para recuperar la democracia en Bolivia, porque si no van a perder la elección y van a ser víctimas de su mezquindad y de su falta de visión histórica. Las 3, las 4, las que se crean y se digan de oposición. Bien, le agradezco muchísimo este contacto. Antes una consulta, ¿usted vuelve a Bolivia o no vuelve? Yo vuelvo, yo estoy listo para volver, pero estoy chocando con que el Poder Judicial esté en manos de la dictadura. Y obviamente, como el esclarecimiento de los hechos del 2003 pasan por poner a Evo Morales en el banquillo del acusado, es romper su impunidad, porque la impunidad de Evo Morales no es solamente la de sus 14 años de dictadura, es la anterior, es la masacre de octubre del 2003, los crímenes que él ha cometido para llevar al poder, el narcotráfico. Como eso pasa porque Evo Morales rinda cuentas y cese su impunidad, su Poder Judicial lo está protegiendo y estoy chocando contra jueces a los que les es mucho más conveniente acusar a Sánchez Berzaín que esclarecer la verdad, pero vamos a seguir luchando y en el momento en que tenga las condiciones estoy listo para volver. Estoy deseoso de volver porque además creo que puedo aportar a mi país a un momento de recuperación de la democracia en la que, dando el ejemplo, dejemos las aspiraciones personales y las ambiciones personales de lado y pensemos por un momento en que Bolivia tiene que volver a ser una democracia y que en el futuro merece ser un Estado parlamentario y un Estado federal, que es lo que también el pueblo está pidiendo. No, y seguramente usted tendrá la oportunidad de hacer sus descargos y obviamente defenderse de todo lo que ha significado este proceso contra Carlos Sánchez Berzaín. Mire, lo que yo le quiero decir es lo siguiente: la dictadura de Evo Morales nos ha llevado a creer que uno tiene que demostrar la inocencia, ¿sabe? La inocencia se presume. Yo tengo, la gente que cree que yo he cometido infracciones a la ley tiene que demostrar aquello. Yo soy inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y eso es lo que vengo reclamando desde el año 2003. Acuso a Evo Morales de haber cometido esos delitos. Ellos han confesado la comisión de esos delitos después de que han tomado el gobierno. Felipe Quispe ha escrito un libro que dice que quería matar a Carlos Sánchez Berzaín y para eso era la emboscada de Achacachi. Han proclamado desde el gobierno su triunfo, entre comillas, contra el derrocamiento, contra el gobierno de Sánchez Cruzada a través del derrocamiento. O sea, han confesado durante años todos los crímenes y ahora que la democracia puede regresar a Bolivia, no me dejan llevar eso a un tribunal, no para demostrar mi inocencia, porque inocente soy, para demostrar los crímenes de Evo Morales y encontrar los verdaderos culpables, destrozando esta mentira, este discurso que han construido para sostenerse indebidamente en el poder.
construir la dictadura que hoy día estamos tratando de desnudar. Le agradezco muchísimo este contacto y bueno, estaremos siempre compartiendo sus criterios que usted los expone a nivel internacional y siempre es bueno y agradable escuchar lo que piensa la gente en el exterior. Le agradezco muchísimo desde el comercio, el condimento para todo Bolivia y el mundo. Encantado, señor Daza, y de nuevo un saludo a todo el pueblo boliviano. Gracias. A usted.